Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Hoy es jueves 9 de marzo. Amén. Comenzamos un día más de nuestro devocional. Damos la bienvenida a este día, amén, donde continuamos con nuestros devocionales de Salmos, más o menos 30 minutos de Salmos. Y dice así: hoy estaremos meditando en el Salmo 80. Salmo 80 dice así: súplica por la restauración. Al músico principal sobre lirios, testimonio, salmo de Asaf. Como dijimos, los últimos salmos que hemos estado meditando han sido salmos de Asaf. Algunos piensan que este Asaf, ¿verdad? No es el mismo Asaf que sirvió en la época de Salomón, en la época de David y en la época de Salomón, porque él cuenta historia de hechos que sucedieron mucho después. O sea, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo fue mucho después de Salomón y David, porque en el día de David, en la época de David, no había templo todavía. David fue el que tuvo en su corazón el deseo de construir el templo, pero solo Salomón, su hijo, mucho después, es que construye el templo. El templo no fue construido y destruido enseguida, pasó muchos años. Entonces algunos piensan que este Asaf era otro Asaf, que también era un salmista, ¿verdad? O entonces era un salmo profético, él profetizando lo que iba a suceder. Pero en fin, salmo de Asaf, dice testimonio. Y comienza diciendo: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Amén? Entonces comienza aquí el salmista declarando: Señor, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines que resplandece. Él usa un término aquí que aparece allá en Éxodo 25. Éxodo 25 dice así, el Señor mismo hablando. En Éxodo 25, 22 dice, del versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, allí en el arca, donde estaba el arca que contenía la presencia del Señor en el Antiguo Testamento, tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, donde la sangre del animal era esparcido cuando se hacía el sacrificio, se ofrecía esa sangre era esparcida sobre ese propiciatorio, y allí dice el Señor entonces que en medio de esos dos querubines Él estaría, ¿verdad? De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, Dios estaría allí. Por eso es que aquí el salmista le dice: tú que estás entre los querubines resplandece. Pero él usa un término que usa el salmista. Yo creo que solamente 2 salmos. En la Biblia hay varias partes, pero creo que en los salmos hay solamente 2 salmos que usa esa expresión de Dios como pastor. Y uno es el salmo muy conocido que nos gusta mucho, que es el Salmo 23,
donde el salmista dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquel salmo nosotros dijimos, porque ya pasamos por él, el salmista, ¿verdad? El salmista David, como un pastor, como un buen pastor, él se colocaba en la posición de oveja y siendo Dios su pastor, ¿verdad? Él decía, la palabra dice que en varias ocasiones las ovejas que él cuidaba, que eran las ovejas de su padre, fueron atacadas. En una ocasión fue atacada por un oso, otra ocasión fue atacada por un león, y la Biblia dice que David, siendo un muchacho apenas, cuando el león, cuando el oso vinieron sobre sus ovejas, sobre las ovejas de su padre, él los atacó y los mató. O sea, algo que era así, imposible. Imagínense un muchacho, un adolescente, matar un león o matar un oso. Imposible. Fue la fuerza de Dios, fue realmente algo sobrenatural. Y me imagino que el salmista se pondría en el lugar de Dios. Si yo, siendo un muchacho, si yo siendo un joven, cuando alguien intenta tocar una de mis ovejas, yo voy por encima de él y las defiendo, sea un león o sea un oso. Ahora imagínese Dios. ¿Será que un muchacho tiene más poder que Dios? Y él, me imagino que él se pondría a meditar en eso. Si yo soy capaz de hacer esto y Dios me ayuda con su fuerza, ¿cuánto más Dios me cuidará? Que Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es omnipresente, omnisciente. Entonces en el Salmo 23, Él se colocaba como una oveja en el cuidado de la mano del Señor. Probablemente Él sabía todo un cuidado de una oveja, de llevar las ovejas a buscar pasto, de llevar las ovejas a beber agua. Y Él se colocaba en esa posición y se imaginaba, si yo cuido bien de mis ovejas, ¿cuánto más Dios cuidará de mí? Y aquí entonces Asaf, el salmista, también se colocaba en esa posición de Dios como pastor. Señor, dice, tú eres el pastor de Israel. O sea, tú eres el que cuidas de Israel. Israel no está desamparado. Israel no está dejado a su suerte, sino que tiene un pastor. Y el pastor de Israel eres tú. O sea, nosotros también hacemos parte de ese rebaño del Señor, ¿verdad? Podemos decir, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos Él nos va a hacer descansar. Junto a aguas de reposo nos va a pastorear. Él es nuestro pastor. Y Él dice aquí, tú que pastoreas como ovejas a José. José fue el nombre aquí dado para la nación de Israel también. Nosotros lo vemos como Jacob en algunos de los pasajes bíblicos, pero José también. Aquí no está hablando de José, ¿verdad? El hijo de Jacob. Está hablando de la nación de Israel. Dice, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven y sálvanos. Estas tres tribus eran las tribus que seguían detrás del arca de la presencia de Dios. Cuando el arca de la presencia de Dios era movida, estas tres tribus, Efraín, Benjamín y Manasés, eran los que seguían de cerca el arca de la presencia de Dios. Y él dice aquí, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, ven y sálvanos. O sea, él estaba haciendo claro una expresión, hay una palabra aquí para esto, no me acuerdo en este momento, pero él dice, Señor, primero dice, resplandece, y después le dice, despierta tu poder, o sea, manifiesta tu poder en nuestro medio. Señor, manifiesta tu poder y sálvanos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y aquí aparece por primera vez en este salmo, en el Salmo 80, y lo vamos a continuar viendo más adelante, la expresión, oh Dios, restáuranos,
haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí en el versículo, en el inicio, en el versículo 1, él decía, Señor, resplandece. En el versículo 3 hizo Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O sea, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. Cuando tu gloria sea manifiesta, seremos salvos. Y aquí en este contexto, ¿verdad? El mismo título decía, súplica por restauración, ¿verdad? Y el versículo del Salmo, mejor dicho, 79, que meditamos ayer, hablaba sobre la destrucción de Israel, sobre la destrucción de la ciudad, de los muros, del templo. Aquí ya el salmista estaba clamando por una restauración, porque él entendía que cuando la presencia de Dios, el rostro de Dios resplandeciese, podían ser salvos. Y aquí salvo no es salvo del infierno, no es la salvación eterna que él está hablando, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Dios como nuestro Salvador, hablamos de Dios como aquel que nos salva de los problemas, que nos salva de las dificultades, que nos salva de las crisis, que nos salva de la escasez, que nos salva de las miserias, que nos salva de los problemas. Entonces, cuando hablamos de Dios como Salvador, nuestro Salvador, no estamos hablando solo nuestro Salvador porque nos va a salvar del infierno y nos va a dar la vida eterna, sino que Él es nuestro Salvador también porque Él nos salva de muchas cosas. Y aquí Él dice, Señor, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? O sea, una cosa es Dios indignarse contra nuestros pecados, ¿verdad? Una cosa es ver Dios indignado contra nuestros pecados, ¿verdad? Cuando pecamos, cuando fallamos, y Dios indignarse contra eso. Pero otra cosa peor es Dios indignarse contra nuestra oración. Imagínense, orar, nosotros vamos a orar para Dios, claro, ¿verdad? Que es algo bueno, es algo necesario como cristianos, y que Dios se indigne contra nuestra oración. Pero ahí la cosa está fea realmente. Y el salmista decía aquí, Señor, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? O sea, el pueblo oraba y Dios estaba indignado contra la oración de ellos, ¿verdad? Probablemente, no sé, la Biblia no especifica mucho, pero Dios indignarse contra la oración de su pueblo, probablemente este pueblo se había acostumbrado ya a orar, ¿verdad? Y la oración ya se había vuelto tal vez una religiosidad, una rutina. O entonces, sabiendo que ellos estaban mal, oraban algo que era contrario a lo que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Y eso produciría la indignación de Dios. Porque en cierta ocasión Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Porque la Biblia, claro que Dios no va a rechazar nuestra oración, ¿verdad? Claro que Dios no se va a indignar contra nuestra oración. Para Dios indignarse contra nuestra oración tiene que ser realmente algo que no sale de nuestro corazón, ¿verdad? Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. O sea, cuando nuestra oración es una oración que sale de nuestro corazón, Dios siempre está atento, Dios siempre oye nuestra oración. Tal vez Él no responda de la manera, de la forma o en el momento que nosotros queramos que Él responda. A veces la respuesta de Él es espera un poco. A veces la respuesta del Señor es un silencio, ¿verdad? No nos responde, y a veces Él responde inmediatamente, pero Él siempre responde, Él siempre escucha también nuestra oración. Y Él dice, les diste de comer pan de lágrimas y de beber lágrimas en gran
abundancia. Allí el salmista, un poco antes, en el Salmo 42, versículo 3, Salmo 42, versículo 3, él decía, Salmo 42, versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí decía el salmista, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. O sea, el pueblo, la comida de este pueblo, ¿verdad? La bebida de este pueblo eran las lágrimas. Estaban en una situación, ya habían llegado a una situación tan extrema de dolor, como decía el salmista, fueron mi pan, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, hay un momento de aflicción, un momento de desesperación, que las personas ya, ¿verdad? Es tanto sufrimiento está sintiendo que pierde hasta el deseo de comer, ¿verdad? Hay gente que está sufriendo tanto, está pasando por un momento de tanto dolor, que muchas veces no tiene ni deseo más de comer, no siente la necesidad de comer, porque su enfoque está justamente en el dolor, en la necesidad, en el problema que está enfrentando. Y aquí el pueblo era tanto el sufrimiento que dice, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia, nos pusiste por escarnios a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. O sea, la situación era tan vergonzosa, la situación era una situación tan vergonzosa, porque los enemigos veían al pueblo de Israel y decían, como dijo allí el salmista en el Salmo 42, los enemigos ven y se burlan diciendo, ¿dónde está tu Dios? Imagínense llegar a esa situación de las personas burlarse y decir, ¿dónde está el Dios que servís? ¿Dónde está el Dios que vos decías que era tan poderoso? ¿Dónde está ese Dios que supuestamente tiene poder para hacer lo que necesitas? ¿Dónde está ese Dios? Las personas se burlaban y aquí aparece la segunda vez la misma expresión que vimos allí en el versículo 3, que decía, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el versículo 7, el salmista repite nuevamente, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué? ¿Por qué aportillaste sus vallados y las vendimias y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. O sea, el salmista aquí hace una ilustración hablando sobre Israel, ¿verdad? Dice, hiciste venir una vid de Egipto. O sea, la vid aquí apunta para Israel, ¿verdad? Que fue sacada de Egipto y traída para Canaán, la tierra prometida. Y si hiciste venir una vid de Egipto, la vid, ¿verdad? Nosotros el nombre de nuestra iglesia, la vid es lo que nosotros conocemos como parra, ¿verdad? El árbol de uvas, que también apunta para el árbol de vida, ¿verdad? Vida. La palabra viene de vida también. Y dice, hiciste venir una vid de Egipto, o sea, hiciste venir a Israel de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿Por qué? Porque el Señor sacó Israel de Egipto y la colocó en Canaán, ¿verdad? Y allí en Canaán ya habían otros pueblos, los cananeos. Pero Israel tuvo que conquistar esa tierra porque en verdad esa tierra era de Israel. Cuando Israel se va para Egipto por causa de la hambruna,
Canaán era la tierra que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Dios le había dado a Abraham muchos años antes Canaán como herencia. La tierra de Canaán le pertenecía al pueblo de Israel. Pero cuando Israel sale, que va para Egipto por causa de que había hambre en la tierra y que José había sido nombrado el primer, el segundo, el emperador, ¿verdad? De allí de Egipto, que era la potencia de aquella época, José manda a traer a su padre Jacob y sus hermanos, y ellos habitan en Egipto, y habitan por más de 400 años en Egipto. Pero en esos años, si conoce la historia, el pueblo de Israel se volvió esclavos, porque Egipto dice, no, este pueblo está creciendo mucho, es peligroso que ellos se junten contra nuestros enemigos y nos ataquen, entonces vamos a hacerlos esclavos. Israel entonces se vuelve esclavo y habita casi 400 años. Y claro que en esos 400 años otras naciones vinieron para Israel. Otras naciones habitaron allí en Canaán, ¿verdad? La tierra prometida, y se apropiaron de esa tierra. O sea, fueron 400 años. Imagínense cuánta gente pudo haber nacido, habitado aquella nación. Cuando Israel vuelve nuevamente, que sale de Egipto y vuelve a lo que era su tierra porque Dios se la había dado, tuvieron que expulsar a los cananeos que estaban en aquella tierra. Y él dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. O sea, tuvieron que arrancar a aquellos cananeos, aquellas naciones de raíz, y plantar sus raíces, hasta que llenaron toda aquella tierra. Llenaron todo Canaán, fue habitada por el pueblo de Israel. Y él dice después, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. ¿Por qué? Porque Israel fue destruida, asolada por sus enemigos. Aquella tierra fue totalmente destruida, asolada por cada uno de sus enemigos. Los otros pueblos que vinieron junto con los babilónicos, como dijimos ayer, y destruyeron Israel. Israel fue incendiada, sus muros fueron destruidos, el templo fue destruido, la nación fue arrasada por completo y fueron dejados solamente los pobres, y trajeron, ¿verdad? Los babilónicos trajeron otros pueblos para habitar aquella tierra. Dice, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Y aquí podemos ver dos representaciones o dos significados para esta parte. Primero, puede ser para un rey, ¿verdad? El salmista estaba diciendo, Señor, que tu mano sea con el varón, que tu mano sea sobre el varón de tu diestra. O sea, Señor, levanta un rey y que tu mano pueda estar sobre ese rey para cambiar la situación de Israel, para que la situación de Israel pueda ser, la nación de Israel pueda ser restaurada también. Pero también puede apuntar aquí para Cristo, el Hijo del Hombre, ¿verdad? El que está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, y es aquel que es el Salvador del mundo. No solamente el Salvador de la nación de Israel, sino el Salvador del mundo. Y él dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre, para que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces dice,
Señor, que tu mano sea, que tu diestra sea con el varón, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Señor, cuando levantes el Hijo del Hombre para que nos dirija, para que nos reine, para que nos guíe a ti, Señor, nunca más nos apartaremos de ti. Tendremos vida porque tú nos darás vida e invocaremos tu nombre. O sea, eso todo apunta para Cristo, ¿verdad? Apunta para nuestro Salvador. Cuando nuestro Salvador, que ya está sentado a la diestra de nuestro Padre, que intercede por nosotros, tenemos vida, porque Dios nos da vida y podemos invocar su nombre. Y Él dice la tercera vez que dice lo mismo, que estaba en el versículo 3, en el 7 y ahora en el 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Gloria a Dios porque hoy tenemos a nuestro Salvador, ¿verdad? Podemos fallar, podemos pecar, podemos caer, podemos errar el camino, pero cuando clamamos a Él, Él nos salva, ¿verdad? Cuando nos rendimos a Él nos salva, Él nos da vida cuando invocamos su nombre, ¿verdad? Él es la vida. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea, cuando invocamos su nombre somos salvos, su rostro resplandece sobre nuestras vidas y somos restaurados, ¿verdad? Su rostro resplandece sobre nosotros y somos salvos. Como dije, acabé de decir recién, somos salvos de los problemas, somos salvos de las crisis, somos salvos de la escasez, somos salvos de la enfermedad, somos salvos de todo problema que podemos estar enfrentando, somos salvos de las maldiciones, somos salvos de cualquier problema, cualquier necesidad. Él nos salva, porque Él es Yeshua, salvación, nuestro Salvador. Y Él está con nosotros, Él nos prometió que no nos dejaría, que no nos desampararía, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está, basta solamente clamar, clame a Él, clame, diga Jesús, te necesito, Jesús, ayúdame, Jesús, te presento mi problema, mi necesidad delante de ti, Jesús, socórreme, Jesús, sálvame, Jesús, ayúdame, Jesús, dame sabiduría para tomar esta decisión, Jesús, sáname de esta enfermedad, tú ya me sanaste, porque la cruz del Calvario la llevaste, Señor. Yo tomo pose de esa sanidad, yo tomo pose de esa promesa. Clame a Él y Él vendrá a su encuentro y Él lo va a restaurar y Él lo va a sanar y Él lo va a salvar, porque Él es nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar para finalizar este devocional de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, cuán poderosa ella es. Señor, cuán poderosos son estos salmos, Señor, estas palabras que tú usaste, estos salmistas, para dejarnos como ejemplo hoy para nuestras vidas. Señor, tú eres nuestro Salvador y aunque hayamos pecado, aunque hayamos fallado, aunque tal vez aparentemente estamos derribados, destruidos, caídos, Señor, sabemos que cuando invocamos tu nombre, tú nos salvas. No importa la situación que podamos haber llegado, no importa la situación que estemos en este momento, basta solamente clamar a Yeshua, a nuestro Salvador, a Jesús. Tú estás atento, sabemos que tú siempre estás atento y oyes nuestro clamor. Y un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Por eso en esta mañana colocamos nuestra vida delante de ti y clamamos a ti, Jesús. Sálvanos, Señor, sálvanos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos.
Señor, oramos para que tu rostro venga a resplandecer sobre nuestras vidas, para que tu rostro venga a resplandecer sobre nuestra casa, nuestro hogar, sobre nuestra familia. Señor, que tu rostro venga a resplandecer sobre tu iglesia en estos días, que podamos ver tu rostro resplandeciendo y vidas siendo salvas, vidas siendo salvadas, vidas siendo restauradas por el poder, Señor, de tu nombre, por el poder, Señor, de tu gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús clamamos a aquel que puede solucionar nuestros problemas. Clamamos a aquel que siempre nos escucha y responde a nuestro clamor. Señor, clamamos a aquel que tiene la solución, que es la solución para cada uno de nuestros problemas. En esta mañana nos rendimos a ti, Señor. En esta mañana colocamos nuestra vida delante de ti, Señor, y sabemos que tú estás obrando, porque todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman, y nosotros te amamos. Por eso estamos aquí en esta mañana consagrando las primeras horas de nuestro día, a ti, dándote las primicias de nuestro día. Por eso te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un gran abrazo. Nos vemos mañana. Mañana es viernes. Amén. Hasta mañana a este horario, ¿verdad? Continuamos con media hora de devocional de Salmos. Amén. Un gran abrazo. Chao, chao. Hasta mañana. Que pasen bien. Nos vemos. Chao, chao.